Algo parecido viene en un par de las preguntas. Voy a leer en el Facebook. Rolando Morales dice, en mi concepto, la recuperación va a depender de tres cosas. Dice, la distribución de las unidades económicas por tamaño, la intensidad de interacción entre las unidades económicas y el grado de inserción internacional. Y él cree que en Bolivia, porque hay un bajo grado de interacción y hay una baja intervención, baja incidencia de la economía internacional, la posibilidad de recuperación es más alta que en otros países, porque estaríamos menos dependientes de lo que vaya a pasar en el resto del mundo. Y él pide saber si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Y Silvia Alemán nos felicita y pregunta si esta idea del bien común que está tan enfatizada no sirve para politizar un asunto tan sensible, y se pregunta por qué el Estado tiene que meterse en las decisiones individuales. Y finalmente Eduardo Galindo hace un comentario también y recuerda que el hambre mata y una economía restringida y destruida también destruye familias y vidas, no solamente la enfermedad, ¿no? O sea, para recordarnos que el costo de las cuarentenas es también muy alto, ¿no? Finalmente, Jorge Navarro quiere hacer un comentario, le voy a dejar a él que haga el comentario y con esto volveríamos a la ronda de comentarios de Luqui y Pablo. Jorge. Gracias, Roberto. A ver, solamente a mí me preocupan algunas cosas que se han hablado. Yo entiendo y haciendo un análisis comparativo con donde viven mis hijas que viven en Europa y haciendo en Bolivia, resulta que el daño económico ha sido mucho más fuerte en Bolivia. De alguna forma, la economía es tremendamente informal y la informalidad ha hecho que sobrevivan muchos, independientemente de los riesgos que se pudieran haber tomado o de las restricciones que se hayan tomado. Ustedes han visto que a pesar de las restricciones, en el alto la gente seguía yendo. Yo estoy convencido de que la recuperación económica del mundo va a ser más lenta que no en Bolivia. Bolivia, por esa informalidad que hay, por esa forma de adaptación que ha tenido la gente a lo largo de los años, es un tema de la pandemia, es un tema recurrente, la falta de trabajo, la falta de unidades de producción, nos han generado digamos, una forma de sobrevivencia importante. Y obviamente está el clima. Lique decía de que vamos a tomar un café. En París, bajo cero, no vas a ir a tomar un café al aire libre, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa no es una solución, tal vez para verano, por un lado. Y por el otro lado, con el tema de los bonos, por los bonos en Bolivia, eso sí me preocupa, porque los bonos no están yendo a reactivar la economía, están yendo al contrabando, están yendo a comprar cosas de otros países y por lo tanto el dinero no va a circular dentro de Bolivia, está yendo a otros lados. Gracias. Ok, con tus comentarios y preguntas les vuelvo a ceder la palabra a los panelistas, esta vez en el orden inverso. Luqui, primero, ¿quisieras hacer algún comentario, responder a estas preguntas? Bueno, es difícil prever qué va a pasar, pero yo también creo que Bolivia tiene una ventaja en ser relativamente flexible y informal para poder adaptarse, especialmente si hacemos unas flexibilizaciones necesarias que dejan a las empresas adaptarse, porque realmente el mundo ha cambiado y no va a volver al antes. Así que muchas empresas tienen que adaptarse, algunas han vuelto inviables y a mí me gustaría ver políticas que hacen mucho más fácil cerrar una empresa y empezar un nuevo, ¿no? Esto siempre ha sido un lío total en Bolivia, pero ahora más que nunca necesitamos esta flexibilización. E incluso yo creo que hay que permitir cierta informalidad
en estos años de recuperación. No vale la pena imponer demasiadas restricciones para la gente, porque sí, así no vamos a poder recuperar. Es cierto que no tenemos tantos vínculos con el resto del mundo, pero sí dependemos mucho de la venta de petróleo. Y estos precios no creo que van a recuperar en los próximos años con esta economía global. Pero de todos modos se estaba acabando el gas, así que teníamos que encontrar otras soluciones. Sí, va a ser sí, es un maratón recuperar, estoy de acuerdo con Pablo en esto. Okay. Pablo. Sí, gracias, Roberto. Rapidito voy a combinar la pregunta de Raúl y de Jack sobre las políticas de salud y la parte de Bolivia y tratar de conectarlas con las otras y también con el tema de las empresas. Algo que no les comenté de ese documento donde les mostraba el modelo para Estados Unidos con la curva de la pandemia. Ese es un documento en el que se analizan los efectos distributivos. En particular, es un modelo en el que uno puede analizar la distribución del ingreso de las personas en Estados Unidos con una cantidad de detalle increíble. Lo importante del mensaje ahí es que la pandemia tiene efectos distributivos y no queda duda. Un resultado muy interesante en ese paper es que las políticas fiscales que se han implementado en Estados Unidos, como por ejemplo las transferencias que se han hecho a los hogares, el incremento de la duración y la magnitud del seguro de desempleo, han permitido que los hogares de menores ingresos hayan recibido un incremento y hayan podido quizá llevar más fácilmente la pandemia. Efectivamente, los hogares de ingresos medios y altos han terminado, en cierta forma, van a terminar pagando por esos costos a través de impuestos en el futuro, ¿no? Sin embargo, también los hogares de mayores ingresos han beneficiado de otra serie de cosas, como la capacidad de trabajar virtualmente, la capacidad de comprar por internet un montón de cosas, han incrementado su consumo en una cantidad de productos importados. Y los efectos distributivos existen y justamente las políticas, en cierta forma, están diseñadas a tratar de mitigar los efectos distributivos. ¿Por qué? Porque son justamente las personas que tienden a ser más pobres, más vulnerables, trabajan en sectores que son socialmente intensivos. Son meseros, son vendedores en la calle, son trabajadores de tiendas, son enfermeros, son etcétera, ¿no? Trabajos en los que, como dice Lica, tienes que salir porque no hay otra opción. Las personas de ingresos más altos, pues como muchos de nosotros, tenemos la opción de estar tras una pantalla 24 horas al día y podemos hacer nuestra vida de esa manera. Entonces, ahí hay un rol por el cual el Estado o las políticas públicas, más que el Estado en sí, las políticas públicas, tienen que ayudar a mitigar también no solamente los efectos de la salud, pero también mitigar los efectos desiguales que tiene la enfermedad sobre el trabajo de ciertas personas, ¿no? Por eso, insisto, que es una enfermedad social y hay que distinguir los diferentes impactos de la enfermedad en diferentes grupos de la sociedad. Eso, con relación a lo de Bolivia, Perú han hecho cosas interesantes como dar bonos a las personas, tal vez no orientados tal vez hubiera sido mejor darlos enfocados a un grupo, a otro no, pero ha habido cosas que han funcionado y cosas que no, como no tener la capacidad de hacer las transferencias directamente de forma electrónica, causando aglomeraciones, etcétera, etcétera. Pero en general lo que se ha visto en el mundo es que ha habido políticas fiscales de apoyo, no porque uno quiera reactivar la demanda por reactivar la demanda, sino lo que uno quiere es justamente mitigar el estrés por no tener un ingreso, por no poder ir a trabajar. ¿Por qué? Porque quieres que las personas se queden en su casa sin la desesperación de que tienen que conseguir un ingreso durante el día, ¿no? Eso tiene también un objetivo de mitigar las enfermedades. Sobre lo que comentaba Roberto en términos de la innovación tecnológica, sí, en nuestro modelo no tenemos ese factor de la innovación tecnológica. Efectivamente, nuestro modelo asume que la tecnología va a seguir creciendo al ritmo al que venía creciendo en el pasado. Sin embargo, es cierto que en buena medida parte del mejor desempeño que ha habido en el tercer trimestre ha sido pues, el hecho de que ha habido mucha innovación. Pero también puede ser el hecho de que pues, las personas con muchos ingresos en Estados Unidos o de ingresos medios han dejado de gastar en algunas cosas que antes gastaban
ha habido una recomposición de la demanda, ¿no? Muchos servicios se han deprimido, viajes, hoteles, etcétera, pero la gente se ha comprado todo lo que ha podido por internet. Impresionante la cantidad del consumo de ciertos bienes para poder pasar la pandemia. No solamente el monitor de la televisión, la computadora adicional, sino cosas tan simples como comprarles juguetes a los niños para que se distraigan todo el día. Entonces, parte de eso, en cierta forma, es una demanda que se ha generado por la misma pandemia. ¿Va a estar eso más adelante? No sabemos. La gente va a volver a viajar, tal vez porque no hemos viajado nuestra vacación este año, vamos a tener 2, 3 vacaciones con mayor frecuencia. No sabemos cómo se va a recomponer, pero en definitiva la innovación tecnológica va a ser fundamental yendo hacia adelante. Sobre lo que comentaba Rolando Morales de las interacciones, la baja incidencia, que son mejores para Bolivia, yo quisiera darle una vuelta a esa idea con el siguiente comentario, quizá para que piensen. En cierta forma, Bolivia se puede beneficiar del hecho de que todos nuestros, así como hay una desventaja de que tus vecinos se contagian y luego tú importas casos y todos se contagian, ya sean municipios, departamentos, países, hay en cierta forma, una gran ventaja en el sentido de que nuestros países vecinos han sido mucho más diligentes en conseguir vacunas. Van a tener la capacidad de inmunizar a sus poblaciones mucho más rápido. Eso va a disminuir la prevalencia de la enfermedad en el vecindario, quizá mucho más rápido de lo que lo vamos a poder hacer nosotros. Dada esa situación, creo que hay una oportunidad para que Bolivia, si bien está limitada en el acceso a vacunas, puede implementar políticas públicas para mitigar con mucha fuerza la enfermedad hoy, cosa de que en el momento que la prevalencia vaya disminuyendo alrededor de 1, nosotros vamos a beneficiarnos del hecho de que van a haber menos contagios en general. Entonces, la mitigación también es estratégica en cierta forma, ¿no? No pudimos comprar vacunas para todo el mundo, pues hagamos lo único que nos queda, que es disminuir los casos, manteniendo un cierto nivel de actividad económica. No es 100%, definitivamente no es 100%. Será 70, será 80, será en algunos sectores 70, en otros sectores será 90. Pero ese es el desafío, ¿no? Poder aprovechar ese contexto también. Y eso va al punto de la informalidad, puede absorber parte de los efectos en el desempleo. No sé si va a hacer que nuestra recuperación sea más lenta o más rápida. Eso es, creo, un debate adicional. Y bueno, sobre si había el tema de que el hambre mata, sí, el hambre mata y pues ahí también hay, justamente por eso es que hay un rol para el Estado para tratar de mitigar aquellos sectores que son más vulnerables. La pandemia no golpea de la misma forma a todos. Y por eso es que la noción de un bien común, más que un bien común, es la idea de que los individuos vamos a tomar mejores decisiones en la medida en la que tengamos mejor información y mejores incentivos. Los individuos tomamos decisiones en base a incentivos. No es que necesitamos que nos digan no hagas, no vengas, pero necesitamos en alguna forma incentivos. En economía, los incentivos en los modelos económicos vienen en la forma de impuestos. Para resolver externalidades, los economistas utilizan impuestos pigovianos. En caso de una pandemia, no podemos usar impuestos pigovianos porque no hay forma de encontrar quién ha sido el que infectó a quién. Pero sí podemos usar impuestos que indirectamente pueden reducir los contagios a través de hacer más costoso las actividades sociales que son propensas a contagios. En el extremo, si ustedes quieren pensar, una cuarentena no es nada más que un impuesto infinito a todas las actividades, y esa es la razón en la cual ese es el incentivo para no consumir y no contagiar a los demás. Obviamente no es sostenible, pero sí lo que necesitamos es que, si quieren, el gobierno o las políticas públicas estén dirigidas a generar incentivos para ayudarnos a lidiar con la pandemia. Gracias, Pablo. Nos quedan 2 personas que han levantado la mano, Jorge Requena y Mauricio Arce, y también Alejandra Prado. Con ellos 3 cerraríamos las intervenciones. Adelante, Jorge, si estás todavía por aquí. Sí, gracias. Felicidades y gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta para Pablo, y es que me parece que también hay otro dilema, y quisiera oír otro dilema de política, y quisiera oír su perspectiva, que es tal vez de segundo orden, no es tan prioritaria por el tema de la pandemia, es muy prioritaria por lo que significa en mortalidad para la sociedad, pero en segundo plano está el tema de que las respuestas y las medidas fiscales de apoyo a la economía tienen un impacto, tienen una necesidad causan endeudamiento público, necesitan financiamiento externo, y eso puede traer presiones fiscales hacia futuro que podrían
afectar la curva de recuperación que él nos ha mostrado. No sé si en el modelo que nos mostraste, Pablo, también tomabas en cuenta cuál sería la situación fiscal luego de una respuesta muy vigorosa que se necesita, una respuesta fiscal muy vigorosa este momento. Gracias. Gracias. Mauricio Arce. Sí, gracias, Roberto. Yo quería comentar un poco la presentación de Luqui y un tema que me llamaba la atención. Obviamente puedo comprender la posición de aquí hacia adelante sobre no tomar cuarentenas rígidas o extender el costo. Pero un tema que ha sido importante, y les digo yo que tengo proximidad al sistema de salud en Bolivia, ha sido que la decisión de la cuarentena creo que ha sido una de las más acertadas, porque el problema es, no somos Suiza, y en el momento que inició el problema, nuestro sistema de salud era absolutamente precario, ¿no? Entonces no habían las condiciones como para manejar esa cantidad de contagios que han habido en la primera ola. Obviamente ahora estamos viendo una segunda ola y lo que se ha podido hacer en la cuarentena nos está permitiendo manejar mucho mejor el tema de los contagios y de la gente que está cayendo en gravedad. Entonces, yo quisiera que Luke vea poco eso en su percepción y me comente cómo lo ha sentido. Y en relación al tema en sí, que es el manejo económico y cómo vamos a salir de esta crisis o en qué nos está afectando, el gran problema que veo es que se han tomado una serie de políticas que, si bien incentivan el tema de la demanda, nos hemos olvidado que este es un quiebre de oferta y de demanda, ¿no? Y que a través de esa cuarentena, que no ha habido otra forma de manejar el tema, hemos afectado seriamente la oferta y hay sectores que están sumamente desfavorecidos. Y si bien yo no soy partidario de una intervención del Estado en nada, ¿no? Porque generalmente lo hace muy mal, pero el tema es que deberían haber ciertas políticas que en un principio lo que era el Decreto Supremo 4272 las comprendía, que eran para incentivar y recuperar la oferta, como eran el tema de generar garantías para la reprogramación de aquellos sectores que se han visto más dañados y que seguramente en 5 años no van a recuperar su capacidad económica, y que realmente llevarlas estas a que el sistema financiero las reprograme per se, sin considerar que probablemente haya que ponerles una lápida encima y ya no recuperen más. Entonces, esas complicaciones que hay ahorita con esos sectores no están siendo consideradas en las políticas. Y yo quisiera conocer de ustedes que en el conjunto de los países se han ido tomando paquetes de medidas combinados. ¿Qué recomendarían ustedes? Gracias, Roberto. Bien, muchas gracias, Mauricio. Les voy a dar la última ronda entonces para hacer su última intervención y comenzamos con Pablo y terminamos con Luqui, agradeciéndoles a todos su presencia y muy en especial a los dos panelistas que nos han iluminado con su perspectiva esta noche. Pablo, adelante. Gracias, Roberto. Sobre la pregunta de Jorge, sobre el tema fiscal y el endeudamiento público, sí, es fundamental. El tema es cierto, las políticas fiscales tienen que, ¿no? El incremento del gasto se va a tener que financiar, ¿no? En nuestro modelo, obviamente, y como muchos modelos que se usan para este tipo de análisis, hay un supuesto clave ahí por detrás, que es el de la equivalencia ricardiana. Efectivamente, lo que quiere decir es que se va a pagar la deuda y hay una restricción intertemporal y se va a respetar la restricción intertemporal del gobierno. Y eso es muy importante entender, porque ya en la práctica, el problema del déficit fiscal no es un problema de hoy, solamente hoy, de que si hoy tenemos un déficit y que si vamos a tener deuda. El problema fiscal es un problema intertemporal. Lo que interesa para garantizar la sostenibilidad del déficit es de que si hoy nosotros tomamos la decisión de endeudarnos para hacer transferencias, para aumentar el gasto, para apoyar a los sectores más golpeados por la pandemia, tenemos que también encontrar el mecanismo, no sé si político o económico o de consenso, para poder pagar esa deuda mañana. Obviamente hay países en los que esa credibilidad es mucho más fuerte, ¿no? El caso de Estados Unidos, el caso de Europa, el caso de países en el Asia. Países
¿no? Como los latinoamericanos o de algunas otras partes del mundo, sufren mucho más por esa falta de la capacidad de poder convencer a los inversionistas que les prestan dinero de que vamos a poder pagar esas deudas. Esa es una tarea muy difícil y obviamente en el modelo no hay la posibilidad de que nuestro gobierno en el modelo haga un default de su deuda, ¿no? Esa es una pregunta muy, muy interesante. ¿Hasta qué medida el hecho de que hay la posibilidad de default puede afectar la capacidad de poder realizar estas medidas de mitigación de los efectos económicos? A la pregunta de Mauricio, sobre el manejo, sobre la parte del manejo económico y el efecto sobre las firmas, pues sí hay una necesidad de pensar en cómo ayudar a las firmas a reactivarse, ¿no? Lo que quizá como viendo lo que se han hecho en otros países, se ha permitido, por ejemplo, que las firmas puedan diferir algunos pagos al sistema financiero, se les ha generado la capacidad de poder endeudarse a través de ciertas facilidades, porque volviendo al tema de la oferta y la demanda, hay que entender que el shock del COVID no es un terremoto, no es que de pronto nos ha caído un asteroide y nos hemos olvidado cómo producir cosas. Es simplemente que ha habido una restricción a nuestra capacidad productiva porque hemos tomado una decisión como sociedad de tratar de mitigar los contactos, tratando de realizar actividades económicas. Eso es lo que ha sido la cuarentena. No es que nos hemos vuelto o menos eficientes o más, o se han destruido las fábricas. Las fábricas están ahí, las fábricas van a estar ahí mañana en la medida en la que estas fábricas tengan la capacidad de recontratar trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces hay una necesidad de permitir que las empresas sobrevivan si quieren esta tormenta. Va a haber la necesidad también de flexibilizar como dice Lucky, la quiebra de empresas, porque no todas las empresas que existen hoy son las más eficientes. Y en cierta forma, una recesión de este tipo es una recesión en la que permite limpiar la economía de las empresas que no deberían estar ahí, ¿no? Entonces, distinguir cuáles son las que funcionan, las que no es difícil, tal vez hacer políticas en las que, por ejemplo, si las empresas se endeudan y pueden mantener el empleo que tenían sus trabajadores, pues las deudas que tienen con el gobierno o con el Estado se van reduciendo de forma con términos más fáciles. Realmente es un tema que valdría la pena pensar con más detalle comparado a la experiencia internacional, pero en definitiva y va a haber un desafío muy grande de ver cómo rescatamos a las empresas, y ahí la flexibilidad del sector empresarial va a ser clave, ¿no? O sea, tanto en el mercado laboral como en la parte de creación y destrucción de empresas, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Vamos a cerrar entonces el diálogo con la intervención de Lucky Anderson. Lucky. Bueno, casi inmediatamente cuando los países han visto que era imposible eliminar el virus, tenían el plan de todas las restricciones, era simplemente para aplanar la curva, para no abrumar el sistema de salud, ¿no? Simplemente distribuir los casos y los enfermos en el tiempo. En Bolivia nunca tenía mucho sentido para mí porque no teníamos, básicamente, con el primer paciente se abrumaba el sistema de salud. El primer paciente no podía encontrar un lugar para ser atendido, así que era complicadísimo. Pero aún así tenía mucho sentido tratar de eliminar el contagio lo más posible con todas estas intervenciones que se puede sostener en el tiempo para no tener muertes en la calle y tener, sí, tenía mucho sentido reducir el contagio, pero no a cualquier costo y no en la manera extrema. Yo estaba totalmente de acuerdo con la cuarentena rígida al principio, porque no sabíamos mucho de la enfermedad y necesitábamos tiempo para entender todos los trade-offs y la magnitud del problema y las posibles soluciones. Así que los primeros 40 días de cuarentena yo estaba de acuerdo, pero después de estos 40 días ya
podíamos ver a dónde iba esta cosa y que definitivamente no podíamos sostener. Y Bolivia seguía 100 días más con cuarentena bastante rígido y matando gente en el proceso, en mi opinión. Yo creo, no podemos saber el contrafactual, pero yo creo que esto era tan duro y tan estresante para tantas personas que eran más vulnerables a la enfermedad y que morían más personas que necesitaban morir si hubiéramos tenido políticas más humanas, porque era inhumana el tratamiento en Bolivia. Y espero que no se repite aquí otra vez y en otros países. Bien, queridos amigos, muchísimas gracias. Muy en especial, gracias a Luque Andersen, a Pablo Cuba Borda,